Como pueden apreciar en pantalla, ahí tenemos una solicitud de inscripción, ¿no? Como les decía, del Exped, y esta información se inscribe. Entonces, fíjense en lo que pasa posteriormente, ¿no? Viene el PET y catastra todo lo que ve en rojo e inscriben sobre la propiedad, o sea, sobre ese terreno comunal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha faltado en este momento? Lo que ha faltado realmente es que existe un área de catastro, ¿no? Porque acá ya estaba un derecho inscrito que era el terreno comunal, y sobre esto se ha inscrito la posesión. Es muy probable que en este caso, en esta diapositiva, podamos ver que esto se trate de los mismos comuneros, ¿no? Que ya internamente tienen de repente un proceso de parcelación, ¿no? Pero igual, es sobre un derecho ya inscrito, o sea, en el fondo no debió pasar esto, ¿no? Entonces el área técnica en ese momento, bueno, por no existir, dejó que pase el registro, y ahora el registro es el que en ese momento asume la responsabilidad de una duplicidad de partidas. Ahora sí, vamos de lleno al tema de la inmatriculación. Luego de todo lo que hemos estado conversando, ya el tema de la inmatriculación está un poco más claro y más fácil de poder entender. Como marco normativo, en la evaluación técnica tenemos la Directiva 03-2014, SUNAR SN, en la cual nos indica en primer lugar que esta directiva establece los requisitos técnicos que debe contener los planos y memoria descriptiva que se presenten al registro. ¿No? Y además el alcance, la presente directiva, es de alcance para todos los órganos del consultorio de SUNAR, y además es de conocimiento de las entidades generales de catastro. Porque todo lo que las municipalidades, gobiernos regionales, COFOPRI, agricultura, toda la información técnica que ellos generan, al final termina en el registro. Dentro de esta directiva, el punto 5.2, que es lo más resaltante de esta directiva, que indica, en primer lugar, los requisitos técnicos que deben contener los planos y memorias descriptivas que se adjunten a los supuestos señalados en el numeral 5.1. Que es lo básico que nosotros, como área técnica del registro, revisamos, ¿no?, en cada expediente técnico. En primer lugar, como ven en la parte superior derecha, es el plano perimétrico y el plano de ubicación, que deben contener una de las escalas convencionales, ¿no?, como indica, ¿no?, en la primera parte, ¿no?, que debe estar referidos a la escala 1 en 50, 100, 200, 500, 1000, 10.000 y otros, ¿no? Entonces, bueno, al inicio también la interpretación fue un poquito cerrada, ¿no?, y solamente se permitía las escalas que estaban graficadas en pantalla. Actualmente ya se ha visto que en el fondo la representación es un tema relativo, ¿no? No es muy absoluto, no es muy imprescindible, ¿no?, que se presente planos a una u otra escala. Entonces ahorita ya el tema de la escala es un poco relativo, pero igual, ¿no?, el plano que se presenta debe tener una escala. Tampoco no puedo mandar un gráfico o un croquis, ¿no?, sin escala gráfica. Segundo punto es el membrete de plano, ¿no?, en la cual debe contener, bueno, datos como provincia, distrito, nombre profesional competente que elabora el plano. Y lo básico en el tema que estamos viendo actualmente es, para caso de inmatriculación de predios, la memoria descriptiva deberá contener nombres de los propietarios y o posesionarios de los predios colindantes, la cual deberá estar firmada y sellada por el verificador o profesional responsable. Ahora, ¿por qué ese punto es importante? En primer lugar, ¿qué pasa si yo pido una inmatriculación al registro, ¿no?, viendo un poco los casos o los ejemplos que hemos visto en las diapositivas anteriores? Si yo pido una inmatriculación, ¿no?, y el registro, como les dije en un momento, se genera en los finales de los años 1800 hasta la fecha, entonces el área de catastro recién se instala en el registro en la zona 7 el año 2003. Entonces tenemos un grueso de información que todavía no está cargada. Entonces, nos han autorizado personal para poder realizar la incorporación de esta información que aún no está cargada en la base gráfica registral. Pero por el volumen de información, eso nos toma años, nos ha tomado muchos años y todavía tenemos unos años más para poder completar de cargar toda esa información histórica dentro de nuestra base gráfica registral. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno presenta una primera inscripción de dominio, una inmatriculación? Entonces, la inmatriculación, si está en una zona donde no tenemos base gráfica registral, la única forma de actualizar esta base o esta zona, este sector donde se va a incorporar esa inmatriculación, es la incorporación a través de los colindantes que están en la escritura pública o en los planos.
Entonces, si nos presentan un expediente técnico sin esta información, entonces no tenemos realmente cómo cargar y verificar si es que hay ya algún derecho inscrito, ¿no? Entonces, cuando entre el expediente, ¿no?, el plano de inmatriculación, verificamos realmente la escritura pública y la memoria descriptiva. Entonces, ¿qué pasa? Si en la escritura pública dice una información como colindancia y el pleno no lo han considerado, solamente le ponen, por ejemplo, propiedad de terceros, ¿no? Entonces, el registro sí, para el caso de inmatriculación, les va a observar y les va a exigir que se indique cuál sería el propietario, que el profesional que elaboró el expediente, al momento que hizo la inspección, encontró en campo. ¿Quién ha sido el propietario que está, ¿no?, como colindante, para poder verificar en el sistema registral si es que este propietario ya tiene algún derecho inscrito y actualizar la base gráfica registral? No, por eso, hasta la fecha sí es importante y es observable, ¿no?, esta información del colindante, ¿no?, si es que la solicitud de inscripción o el plano presentado contiene esta información. De no contenerlo, actualmente todavía seguimos observando, ¿no? Y el último punto importante también para el caso de inmatriculación es el punto E, ¿no?, que dice que para el caso de inmatriculación deberá presentarse adicionalmente lo siguiente: si el predio corresponde a un lote urbano, deberá presentarse el plano de ubicación donde se indique el nombre de la calle, la numeración municipal actual, la anterior de ser posible, debiendo graficar la posición del terreno respecto a las calles adyacentes, indicando la distancia del predio de la esquina transversal más cercana, o sea, distancia de la esquina, ¿no? Segundo, si el predio fuese rural, deberá presentarse el plano de ubicación donde se grafique referencias físicas y detalles topográficos no perecederos, por ejemplo, ríos, acequias, canales, ¿no? Esta información que también es básica para poder verificar si es que hay algún derecho inscrito. Adicionalmente, indica que también se tiene que indicar las toponimias de los ríos, quebradas, acantilados, zonas arqueológicas y otros que ayuden a determinar la ubicación del predio. Asimismo, el área del predio de evaluar deberá estar expresada en hectáreas con una aproximación de 4 decimales, ¿no? Esto es para el caso de los predios rurales. Acá en pantalla estamos viendo, por ejemplo, un expediente que ha sido presentado por un usuario, ¿no?, y en la cual está pidiendo una inmatriculación. La línea magenta, perdón, cian, media celeste que ven en pantalla, ese es el perímetro del polígono que están pretendiendo inmatricular. En el gráfico no se puede apreciar fácilmente que esta solicitud está cayendo sobre otros derechos, otros predios ya inscritos, ¿no? Entonces, obviamente que esto no correspondería a una inmatriculación. Entonces, ¿cómo actúa el área de catastro en estos casos? En primer lugar, elabora el expediente o el informe técnico. Y en el informe técnico ustedes podrán ver en la parte superior. En primer lugar, bueno, describimos, según el formato que está aprobado, los antecedentes, ¿no?, que está conteniendo el expediente, la información gráfica o las bases las cuales han sido utilizadas para esta evaluación, y detallamos en el siguiente punto, en la evaluación técnica, el expediente técnico con la ubicación, con la delimitación, ¿no?, del predio a inmatricular. Y luego viene el análisis técnico, ¿no?, el análisis o el aspecto de carácter técnico de la evaluación del expediente. Y en esta evaluación, en base al gráfico que hemos visto en la figura anterior, acá indicamos, ¿no?, como ven en la parte media más o menos de este informe, que se indica que sí existe superposición gráfica sobre periodos inscritos. Entonces, el punto 3, si pueden ver, ahí dice conclusiones. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? En primer lugar, como ven en el informe, indica que existe 4 partidas que están siendo afectadas por esta solicitud de inmatriculación. Entonces, nosotros este informe lo remitimos al registrador, y el registrador, ¿qué es lo que hace? Genera la tacha. ¿Por qué? Porque el usuario está solicitando una inmatriculación, ¿no?, y en esta inmatriculación ya está afectando derechos inscritos. Entonces, eso no es posible, no es factible, ¿no?, y esta solicitud cae, ¿no? Por eso hay que tener muy presente que la inmatriculación, ¿no?, es un derecho que recién se va a incorporar en el registro. Entonces hay que conocer la base gráfica previamente si es que este derecho va a proceder o no. Por eso en la práctica, ¿qué hacen los proyectistas? En primer lugar, si van a pedir una inmatriculación, lo primero que hacemos lo primero que hacen los usuarios, los verificadores, es solicitar una búsqueda catastral,
¿no? Y en esta búsqueda catastral van a saber si es que esa área que pretenden inmatricular, pretenden inscribir por primera vez, ¿no? está libre o ya tienen algún derecho inscrito. En el caso que, por ejemplo, el usuario o el proyectista que hizo este expediente, si hubiese hecho una búsqueda catastral previa y hubiese sabido que había un derecho inscrito, entonces no se iba por un proceso de inmatriculación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente iba bajo otro acto registral, ¿no? Por ejemplo, una prescripción, ¿no? Entonces, estas cositas, bueno, siempre salen, ¿no? En el momento, ¿no? en el cual uno elabora un expediente, pero teniendo conocimientos de este procedimiento, ¿no? evitamos que nuestro expediente caiga, ¿no? y el descontento del propietario, ¿no? que nos contrata, ¿no? para elaborar este expediente. Bueno, eso es todo. Buenas tardes.